Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de los sistemas estructurales pretensados. Tenemos aquí una obra en la ciudad de Panamá, la Revolution Tower. Algunos datos de esta obra: 230 metros de altura, 52 pisos más 4 sótanos. La construcción data del año 2012. Tiene un núcleo central de muros en hormigón armado y 8 columnas circulares y vigas, decimos aquí, de hormigón parcialmente post-tesado. De estos materiales vamos a hablar en esta charla. También las losas en los primeros niveles, que son de oficinas, son post-tesadas apoyadas directamente sobre columnas. Algunos detalles del proyecto y de la ejecución. Y aquí la obra terminada. Primero, tratemos de entender el concepto general de pretensado. Pretensar, como su nombre lo indica, es otorgar una tensión previa. Aquí tenemos en las dos figuras los dos sistemas de pretensado que tenemos. En este caso, el de la izquierda es un sistema de pretesado y el de la derecha es un sistema de post-tesado. Vamos a ver más adelante de qué se trata cada uno de ellos. ¿Cuáles son los fundamentos del funcionamiento estructural? Si tomamos una viga de hormigón armado, veremos que las armaduras se encargan de coser las fisuras que aparecen por tracción frente al estado de carga de la viga. En el caso del hormigón pretensado, lo que hacemos es introducir fuerzas previo a la utilización del elemento estructural que provoquen un estado tensional opuesto al que va a recibir cuando esté en servicio. Si nosotros logramos tensar un cable de acero que pasamos por dentro de esta viga y que tiene esta curvatura, evidentemente el tensado de ese cable de acero lo que hará será provocar una curvatura opuesta sobre la viga a la que luego va a recibir cuando esté en servicio. En ese caso, previo a aparecer las fisuras por tracción, como vimos en el caso del hormigón armado, la viga donde habrá tracciones primero tendrá que descomprimirse y evitando así la formación de fisura bajo las cargas de trabajo. Veamos cuáles serían los estados tensionales que se provocan por el pretensado. Supongamos el primer caso, una precompresión de la viga de hormigón recta en el eje neutro. Si de alguna manera logramos introducir una fuerza en la viga de compresión previo a su puesta en servicio, vamos a ver que los diagramas de tensiones finales que van a tener serán como resultado de una compresión pura igual a fuerza de pretensado sobre el área en toda la sección de hormigón, a la que se le suma un diagrama de tensiones como si fuera de material homogéneo en la sección 1 y que es igual al momento que provoca la carga Q dividido el módulo resistente W. De la suma de estos dos diagramas vemos que hay una componente negativa importante de compresión en la sección 1 en la parte superior y en la parte inferior un remanente que podrá ser negativo o positivo que surge de la resta de estos dos valores. En la sección 2, en cambio, al ser nulo el momento provocado por el estado de cargas, lo único que tenemos es una tensión de compresión pura provocada por la fuerza de pretensado. Si bajamos el cable a una distancia E del eje neutro, vamos a ver que aparece, además de una fuerza de compresión, un momento negativo por pretensado que es quien va a provocar que esta viga tenga una curvatura opuesta inicial de sentido contrario a la carga que provoca la flexión. Quiere decir entonces que tenemos tensión por la fuerza de pretensado. Sumamos a esa tensión una tensión por flexión, pero tracción arriba y compresión abajo, provocada por el momento de pretensado, es decir, la fuerza por la excentricidad E desde la ubicación del cable hasta el eje neutro. Y a ese valor se le suma en la sección 1
el momento por el estado de cargas, que ahí sí es tracción abajo y compresión arriba. La suma de todos ellos nos da un diagrama de tensiones de compresión con una tensión máxima de compresión en la parte superior de menor valor que la que vimos en la lámina anterior. En la sección 2, allí sí aparece una fuerza de compresión que genera la tensión sigma P, la tensión por pretensado, pero como también esta excentricidad se da en toda la viga, aparece este momento por pretensado con tracciones arriba y compresiones abajo, que nos dan como resultado un diagrama de tensiones de compresión como el que vemos en esta figura. Obviamente no hay momentos por cargas en los apoyos. Aquí otra vez tenemos una tensión máxima de compresión en la sección 2 de valor importante. Para resolver este problema, lo que hacemos es plantear una precompresión parabólica con excentricidad variable. En ese caso, otra vez en el centro de la viga aparece un momento por pretensado y las tensiones definitivas ahora en la sección 1.1 son similares a la que vimos en la lámina anterior, pero en la sección 2.2, como la excentricidad en este punto es nula, evitamos el momento negativo por pretensado. Vamos a ver cuáles son las diferentes técnicas de precompresión. Primero, digamos que el acero que se utiliza para pretensado se produce en forma de cordones o barras, pero tiene resistencias que pueden cuadruplicar o quintuplicar las resistencias de los aceros convencionales en hormigón armado. Vamos a hablar de dos métodos para pretensar. Vamos a hablar de estructuras pre-tesadas y estructuras post-tesadas. Las primeras serán aquellas donde el tesado se produce antes de hormigonar, y las post-tesadas serán las que se produce el tesado con el hormigón ya endurecido y en capacidad resistente. El primer sistema, el de pretesado, es el método que se utiliza para la ejecución de viguetas y losas huecas o losetas que comúnmente vemos en algunos entrepisos. Se toma un gato hidráulico donde se tesan cables en un determinado banco, luego se hormigona la viga. El tesado puede ser con cable recto, como vemos en la figura de la izquierda, o con un cable poligonal para darle una excentricidad variable. Normalmente en las viguetas y en las losas huecas pretensadas, el cable que se utiliza es el cable recto. Una vez que se tesan esos cables como si fueran las cuerdas de una guitarra, se hormigonan las vigas que envuelven y se adhieren a esos cables. Terminado el periodo de endurecimiento de esas vigas y en capacidad resistente, lo que se hace es liberar la tensión de estos cables, se cortan, y esos cables que se habían estirado elásticamente quieren volver a su longitud original, pero encuentran que están embebidos en hormigón y lo que hacen es, por adherencia, transmitir esa fuerza a la viga de hormigón. Aquí vemos el banco de tesado con las viguetas y los cables en toda la longitud de las mismas. Aquí se pueden ver las viguetas acopiadas con estos pequeños puntitos que se ven aquí, que son los cables de pretensado. También con esta técnica tenemos las losas huecas pretensadas que ya hemos visto cuando hablábamos de losas prefabricadas, ya sea las de montaje manual como la de montaje mecánico. El otro sistema, el de post-tesado, se realiza ya sobre la viga hormigonada y en capacidad resistente. Se pasan unas vainas previa al hormigonado y dentro de esas vainas discurren los cables de acero para pretensar. Luego hay elementos especiales que se colocan en los extremos, desde donde, a través de un gato hidráulico, se produce el tesado de los cables. Existen dos formas de posttesado, el que llamamos adherente y el no adherente. En este caso, la figura nos muestra vainas metálicas dentro de los cuales pasan estos cables de acero. Aquí vemos la viga en el extremo con los cables de acero ya pasados, no habiendo sido tesados todavía. Este es el sistema de pretensado adherente. Una vez que se tesan los cables y se ancla en el extremo cada uno de ellos,
se completa el espacio que queda entre el cable y la vaina de acero que lo recubre con una lechada de cemento. Esa pasta de cemento en el interior de las vainas que se introduce por uno de los extremos hasta que la lechada aparece en el otro extremo de la viga. Esa pasta luego se endurece y une al cordón con la pared de la vaina, que a su vez está unida al hormigón de la viga. El sistema de postezado sin adherencia es más utilizado en losas postezadas in situ, en edificios, por ejemplo. Lo que tiene es, en lugar de una vaina, un conducto de PVC dentro del cual va cada uno de los cables. Estos cables son individuales, están cubiertos con grasa y protegidos por ese conducto PVC, con lo que el acero no se adhiere al hormigón, solamente la fuerza de pretensado se transfiere en los anclajes extremos de los cables. En el caso del postezado adherente, la fuerza de pretensado se transmite a lo largo de toda la longitud de la vaina. Aquí podemos ver una viga postezada con cables no adherentes, en este caso una viga continua. Los cables en el tramo van por abajo y sobre el apoyo continuo se elevan para cubrir el momento negativo. Algunos detalles de los elementos de postezado no adherente. Aquí vemos losas postezadas, aquí están los cables y una vez realizado el postezado se sellan cada una de estas entradas para los cables. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de los sistemas pretensados comparados con los de hormigón armado. Entre las más importantes podemos hablar de una mayor eficiencia de los materiales, que lógicamente nos permite cubrir luces mayores que las vigas de hormigón armado. Por supuesto, al ser más esbelta, tienen un menor peso para transmitir a pilares y fundaciones. Alguna desventaja respecto del hormigón armado tiene que ver con los costos de obra, que pueden aumentar seguramente por el transporte y por el montaje de los elementos, y además la complejidad en el diseño de armaduras, uniones, juntas, etc. Veamos ahora algunas ventajas específicas de los sistemas pretesados respecto de los posttesados. Como se producen en serie, en planta, hay un mayor control de calidad, mayor rapidez de ejecución, reducción en cantidad de hormigón, acero, así también mano de obra y encofrado. Como desventaja, tenemos que en general el posicionamiento de los cables es recto, cubre luces en general menores y presenta una menor flexibilidad en el diseño arquitectónico. En cambio, los sistemas posttesados nos dan como ventaja que, por ejemplo, los plazos de ejecución pueden acortarse, que es más eficiente que el sistema pretesado porque se le puede dar al cable la forma de la trayectoria de las tracciones por flexión y por supuesto eso le brinda una mayor flexibilidad para el diseño. Como desventajas, estos sistemas se requiere mano de obra especializada, lo mismo que la maquinaria, que es un sistema más caro de aplicar que el sistema pretesado, porque los anclajes, por ejemplo, no se recuperan, quedando perdidos en el hormigón. Vemos aquí algunas tablas de viguetas pretensadas para entrepiso, de losas huecas pretensadas. Con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.